con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Un caluroso y fuerte abrazo de parte de la Voz de la Esperanza, para ti y los tuyos. Bienvenidos a este segmento de Descubra la Biblia, donde todas las semanas solemos abrir las Escrituras y, por supuesto, extraemos verdades para nuestros tiempos. Estimados, no hay una historia más increíble, una historia de amor, una historia que uno puede decir, de verdad, todos los principios y las cualidades buenas que un ser humano puede tener ocurrieron en este ejemplo. Amigos, aquí vemos la falta de racismo. Qué bueno, ¿no es cierto? El amor trascendiendo cualquier barrera cultural, idioma, lo que sea. Esta historia lo puedes aplicar para llevar el bien a la sociedad, para calmar a esas personas agresivas que lo único que quieren es agredir a otra persona por su color, por su lenguaje, por lo que sea. Pero Ruth, un ejemplo para el fin. No solamente para aquel tiempo, sino aplicable al pueblo de Dios y al mundo entero antes que Cristo venga. Empecemos leyendo. Ruth, capítulo 1, versículo 15 al 18. Lee conmigo. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Una de las historias más evocadoras de la Biblia es la de Ruth, ¿no es cierto? Si bien los estudiosos pueden debatir el género literario y la autoría del libro, la historia conmueve a todo aquel que la lee. Es el relato de una joven atrapada en una serie de circunstancias bastante difíciles. Su lealtad familiar se puso a prueba hasta el límite, pero ella triunfó contra todo pronóstico. Es una historia con un final feliz, casi como un cuento de hadas. En su trayectoria, ella descubre a Dios y su vida toma el rumbo correcto gracias a Él. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué te parece? La historia comienza con un hombre llamado Elimelech. El nombre Elimelech significa Dios es rey. Ahora, Elimelech llevó a su esposa Noemí y a sus dos hijos, Malón y Quilión, a Moab, un país extranjero donde Yahvé no reinaba. Interesante. Se vieron obligados a mudarse por una hambruna severa en Israel. ¿Por cuál razón tú te mudaste a este país o al país de Norteamérica? Tal vez tengamos similitudes en nuestra historia personal. Es interesante que Elimelech provenía del pequeño pueblo de Belén, que significa casa de pan. Qué interesante. Había una hambruna y el nombre de la ciudad era Casa de Pan, o sea que no había pan en ese momento. Sin embargo, aquí tenemos a una familia israelita que sale de su tierra prometida porque no había sustento.
como muchos de nosotros hemos ido a otro país, o a Europa, o Norteamérica, Australia, no interesa dónde tú estés, en búsqueda de pan y más. Pero en Moab la situación empeoró. Primero murió Elimelec y luego sus 2 hijos, ¿puedes creerlo? Qué mala suerte, podríamos decir, la pobre Noemí. ¡Ay, qué desastre para esas 2 jovencitas casadas con estos 2 jóvenes! Los 2 jóvenes se habían casado con mujeres moabitas y las 3 mujeres habían quedado viudas. Todo en asunto de semanas o meses. ¿Te imaginas? Sintiéndose incapaz de afrontar las tragedias, Noemí decidió regresar a su tierra natal. Quizás se había enterado de que la hambruna estaba menguando. Ya habían comenzado las lluvias. Entonces, una de las nueras, Ruth, decidió acompañar a su suegra de regreso a Israel. Es interesante la relación entre esta nuera y suegra. Generalmente las relaciones entre suegros y las nueras o yernos no es muy buena. ¿Y por qué razón? No sé, es el tabú, el cliché. Puede ser que las suegras se meten en la vida de la nuera porque están luchando por un mismo hombre. O sea, para una es el hijo, para la otra es el esposo. Y entonces las 2 quieren mandar. Y empieza la competencia y se arma tremendo relajo. Hay cada cuento, ¿no es cierto? Cada chiste hechos de la suegra. Pobrecita las suegras. Pero esta suegra, llamada Noemí, era una flor de suegra. Una mujer de Dios. Su intención declarada, o sea, de Ruth, registrada en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 17, es legendaria, estimados. Es legendaria porque vemos nosotros el carácter, las fibras de esta mujer, que no se ve mucho en nuestros tiempos, pero, estimados, podríamos tener las mismas cualidades si nosotros nos acercamos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ahora, sin embargo, la realidad era mucho más cruda. Ruth estaba como extranjera en Israel. Para complicar las cosas, era una viuda extranjera. Y te voy a decir algo. Si tú quieres comprender de verdad lo que esta mujer pasó, tienes que ir a Israel moderno, en las zonas de los judíos hasídicos o los ortodoxos, los que son súper conservadores, y tú ve como un extranjero y trata de relacionarte con ellos. Ve y trata de visitar la casa de ellos. Cuidado, porque tú traes impureza a ellos. Ellos piensan que tú lo vas a hacer a ellos impuros, que vas a traer algo nocivo. Y hasta el día de hoy, si entras en el mismo elevador, el elevador del Shabbat, y entras y eres un extranjero, ellos te dan la espalda, porque no pueden mezclarse con la chusma. Entonces imagínate con ese trasfondo, Ruth estaba como extranjera en Israel y para complicar las cosas era una viuda, además de extranjera, con costumbres moabitas y comida moabita. Bueno, pero lo que no toman en cuenta es que estaba casado con 2 judíos y ellos le habrán enseñado a estas mujeres. Ambas condiciones la habrían puesto en una situación precaria. Finalmente, para poder sobrevivir, se vio reducida al nivel de sirvienta, una espigadora en los campos de un judío. Ahora, yo veo en esta mujer que si ella habló de esa manera, hizo una confesión de fe con su suegra y con Dios, quiere decir que su marido era un buen israelita, un buen adventista, un buen cristiano de su tiempo. La otra se fue enseguida. Quiere decir que el otro marido era más mundano. No sabemos, pero podemos especular. Ahora vemos nosotros claramente que el próximo protagonista se llama Booz. Algunos lo dicen Boaz o Booz.
La Biblia lo presenta como en el hebreo, Goel, término hebreo que designa a un pariente con la responsabilidad de redimir a familiares en apuros. Ese era el sistema de seguro social de aquel tiempo. Era el Social Security. Era la manera que una viuda desamparada podía sobrellevarse o llevar sus hijos. Y con esa costumbre vemos que ahora Noemí se da cuenta de la situación y va a aprovechar. Tiene una nuera jovencita, tal vez era preciosa, muy bonita, graciosa, pero daba su lugar, inteligente, una mujer de bien. Entonces veamos lo que pasó. Vos, o sea, el Goel o redimidor de alguna persona en sufrimiento, en su familia, vemos allí que su bondad fue más allá de sus acciones. Booz elogió a Ruth por su devoción a Noemí, a su suegra. Le dijo a Ruth, como encontramos en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, le dijo lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ay, 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 qué hermoso. Este era un extranjero, una ilegal, ¿no es cierto? Como nos llaman cuando venimos a un país y nos tratan como un ciudadano de segunda categoría. Pero para Booz y para Jehová, esta era una madre que tendría que ser aquella que iba a dar a luz un hijo que iba a ser donde la promesa de un gran rey y el gran Mesías iba a venir. Jehová recompense tu obra, dice. Qué interesante, ¿no es cierto? Ahora, cuando Noemí se enteró de la buena fortuna de Ruth, rápidamente puso en marcha un plan para asegurar la supervivencia de la familia. Quiere decir que ese plan no era macabro, no era algo irónico, satírico, algo diabólico. No, a veces Dios permite que hagamos planes inteligentes para el bien de una familia o el bien de su causa. Cuidado de irnos a los extremos. Entonces, en la época de la cosecha, Noemí le indicó a Ruth que siguiera una antigua costumbre que le permitiría reclamar su redención. ¿Qué me refiero? Ruth se encontró en la tienda de Booz, durmiendo a sus pies. ¡Wow! Esto parece que a Booz le hizo cosquilleos, mariposas, cuchicuchi. Para su disgusto, reconoció su situación y ella se humilló. Y ella, con esa gracia femenina, que hay que decir nosotros los hombres, cuando nuestras esposas o cónyuges nos da esa gracia femenina, hacemos todo, bajamos el cielo por ella. Ella le dice: soy tu sierva, le dijo a Booz. Ruth le expresó su necesidad diciéndole: extiende tus alas sobre mí, o sea, tus brazos, tus manos. Y reclamó su gracia y su redención. Y ella dijo: tú eres Goel, tú eres mi redentor, tú eres mi pariente redentor, aunque no estaban relacionados por sangre. Estimados, siendo hombre de honor, Booz asumió de inmediato la responsabilidad de la redención de Ruth. ¡Wow! ¿No es cierto? ¡Qué bárbaro! Se sacrificó. Incluso encontró la manera de eludir cualquier derecho previo sobre ella. Había un pariente redentor con mayor derecho, pero Booz lo convenció a renunciar. No sé si le habrá dicho así: por favor, yo la redimo. No sabemos. Hecho esto, Booz se propuso a revertir las condiciones previas de Ruth.
Booz y Ruth se casaron y le nació un hijo. Ruth ya no era viuda, ya no estaba sin hijos, ya no era extranjera, ya no era sierva, ahora era la reina del hogar. Qué hermoso, ¿no es cierto? Si nos detenemos aquí, la historia de Ruth, relatando su cambio de la pobreza a la riqueza, no sería más que un interesante cuento de hadas. Algunos dicen, fue una aprovechadora. No, porque en ella no había mentira. Las mujeres o hombres que se meten con un hombre viudo, un hombre avanzado en edad que tiene muchos bienes, a veces se meten porque quieren esos bienes o quieren subir de estatus. Pero esta mujer, ella estaba en fin y acuerdo a la tradición, no vino con mentiras, usó la palabra goel. No te compares tú a eso, no compares un caso que tienes en tu casa que tal vez tú digas, yo soy el goel. No, estimados, analiza bien tu situación. Entonces, ahora veamos esto. Vemos que la historia de Ruth, relatando su cambio de la pobreza a la riqueza, no sería más que un cuento hoy en día en la sociedad. No lo aceptaría la sociedad. Pero la presencia de este pequeño libro en la Biblia nos da lecciones importantes. La pregunta es, ¿qué nos enseña esta historia sobre la salvación? ¿Qué relación hay entre el Redentor y el redimido? Recuérdate que Cristo invita que vayamos a los pies del Salvador, que Dios nos dice, ve a los pies de mi Hijo amado. ¿Ven la relación? Hay que irse con humildad al Maestro y decirle, tú eres mi goel. Notemos. Primeramente, para que alguien sea goel, debe ser pariente consanguíneo. Debe existir un fuerte vínculo genético entre el Redentor y el redimido. Tremendo. Así te eligió Cristo. Los lazos familiares deben ser indiscutibles. Booz fue el goel de Ruth y Noemí. Estaba emparentado con ella por sangre y matrimonio. Ahora, la Biblia presenta a Jesús como nuestro Redentor. Su Redentor, tu Redentor. ¿Sabes? Su acto de redención se basó en su humanidad. Juan 1:14 dice, el Verbo, o sea, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús nació de una madre humana y vivió una vida humana. En la terminología cristiana, a esto lo denominamos encarnación. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y versículos 17 al 18 afirma enfáticamente que Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Qué impresionante, ¿no es cierto? Y antes que Jesús pudiera ser el Redentor del mundo, Él tuvo que establecer el vínculo familiar con la humanidad, contigo, conmigo. En segundo lugar, un goel debe ser alguien capaz, no es cualquier persona. La capacidad para proveer la redención estaba en juego en la historia de Ruth. Por eso se nos dice que Booz era un hombre adinerado. Él debía tener la capacidad de proveer la redención a Ruth. Su riqueza, su estatus y su posición lo convertían en un goel verdaderamente capaz. Hebreos capítulo 7, versículo 25, afirma que Jesús es poderoso para salvar completamente. ¿Te das cuenta porque Cristo es el verdadero goel? Nuestra redención es posible porque nuestro Redentor es el Dios creador, con todo lo que ello implica. Amigo que me escuchas,
Cristo puede movilizar todos los recursos del cielo en nuestro favor. Él puede invocar a sus innumerables ángeles para liberarnos de la angustia. ¿Lo has probado? ¿Has orado últimamente? ¿Te has comunicado por la línea directa que es completamente gratis porque fue pagada por la sangre de Cristo? ¿Has hablado con tu Padre Celestial? ¿Qué esperas? ¿Que venga un rayo y te dé por la torre, por la cabeza? No, amigo. Tienes que abrir el corazón a Cristo. Tienes que comunicarte con el único que te puede cambiar y ayudarte a ir a un nuevo rumbo. Cristo puede acceder a fuentes ilimitadas de poder y energía para efectuar nuestra redención, amigo. Él es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Es Yahvé, Sebaoth, Señor de los ejércitos. Él es Yahvé, el Señor, Rey, Creador y Redentor. Este conocimiento impulsó al apóstol Pablo a afirmar en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo has repetido últimamente? Mira, es tu forma de vencer el pecado, las vicisitudes, los obstáculos. Ya no habrá una kriptonita contra ti, porque tú dirás lo que se cumple en el instante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La afirmación de que Cristo es un Goel verdaderamente capaz sustenta la idea bíblica de la salvación. Claro, ¿por qué digo esto? Ahora veamos. En tercer lugar, y lo más importante de todo, el Goel debe estar dispuesto a redimir. Y aquí separa a Cristo del resto del universo. Porque Él es el único que puede redimirte. Él es el único. Vos era un tipo de lo que iba a ser el Cristo, pero imperfecto. Vos estuvo dispuesto a redimir a Ruth. De igual manera, Jesús está dispuesto a redimirnos, sí, a ti y a mí, aunque no nos merecemos. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su sacrificio cruento en la cruz. ¿Lo has contemplado últimamente o solo en la Pascua? ¿O solo en las Navidades? ¿O solo cuando hay un funeral? ¿O un sermón que predicó un famoso predicador y ahí dice: ay, Cristo, te amo? Y el resto del año, olvídate, forget it. Amigo, Cristo está dispuesto a redimirnos. Cristo te ama. Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 10, da testimonios de la intención de la redención que Jesús procuró. Además, si leemos en Apocalipsis 13:8, vemos que el plan de redención no fue una idea posterior de Dios. Es parte integral de su trato contigo, conmigo, con todos nosotros. La importancia de esta disposición del Goel se entiende mejor con esta verdad. Fíjate, el Goel asume grandes riesgos al cumplir su acto de redención. ¿No lo vistes? Cristo dio su vida por ti y por mí. Grandes riesgos. Estaba en juego todo el universo, amigo. Según las leyes del levirato, Booz arriesgó su herencia y su nombre por el difunto esposo de Ruth. Cuando Jesús dejó el cielo, Él arriesgó su propia existencia por nosotros. ¡Qué hermosura!, ¿no es cierto? ¡Qué maravilloso fue Cristo! Él tomó tu lugar y el mío. Jesús se arriesgó a la contaminación del pecado, se arriesgó a ser vencido por la fragilidad humana, se arriesgó a la condenación eterna, amigos.
A pesar de todo eso, Jesús vino a la tierra para que el que desee la vida eterna la pueda obtener. Esa es la esencia del Goel divino. Entonces, un redentor debe ser un pariente consanguíneo, un redentor debe ser capaz de efectuar la redención y un redentor debe estar dispuesto a arriesgar lo que sea necesario para redimir. Jesús hizo todo esto para que tú y yo podamos tener esperanza de estar en su reino celestial. Él restaura nuestra relación con Dios, nos libera del pecado y nos ofrece vida eterna. En el libro Patriarcas y Profetas, página 200, es interesante cómo se enfoca esta autora inspirada en este hecho, en este caso. ¿Qué sacrificio ha hecho nuestro Redentor para que podamos ser llamados hijos de Dios? Debemos alabar a Dios por la bendita esperanza que nos ofrece en el gran plan de redención. Debemos alabarle por la herencia celestial y por sus ricas promesas. Debemos alabarle porque Jesús vive para interceder por nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Cristo te ama, Cristo me ama, Cristo lo hizo todo. Él es tu Goel. Él es tu Redentor, Él me ha redimido, Él te redime y Él quiere arrebatarte del fango de ese pozo cenagoso. Oremos en este momento. Padre que moras en los cielos, en este momento nos entregamos a ti sintiendo el gran peso de nuestra culpa, pero reclamamos la promesa del Goel, Cristo Jesús. Ven entre nosotros. Gracias te damos. Y esto lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te deseamos a ti y a los tuyos el bienestar, la bendición que emana del cielo. Si tienes necesidad, ve a tu Goel. De nuestra parte, será hasta la próxima vez.